Bien, señoras y señores, ya está con nosotros la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, para analizar un poquito desde el prisma, desde la óptica del PSOE, lo que dio de sí esa sesión plenaria celebrada el pasado lunes en el Ayuntamiento de Écija. Rosa, buenas noches. Pues muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros. ¿Qué destaca el Partido Socialista, qué destaca el gobierno local de la ciudad de este pleno celebrado hace unos días? Bien, pues pleno ordinario en el que se trataron asuntos relacionados con todo lo que ha sido la modificación y reestructuración de gobierno por un lado, y por otro lado, bueno, pues debatimos distintas mociones que plantearon distintos grupos y, como no, el Partido Socialista también. ¿Algún apunte más sobre esa remodelación o reestructuración del gobierno local de la ciudad? Ha dicho el alcalde, más o menos ha venido a decir: hemos querido dar un impulso a la acción de gobierno. Los concejales permanecen prácticamente todos, salvo José Antonio Rodríguez por aquella renuncia efectuada, si mal no recuerdo, en noviembre del pasado año. Le sustituye Miguel Ángel García Hostos, que entra como nuevo delegado de Juventud y Deportes. Los demás, todos ustedes permanecen, solo que es verdad que ha habido algunos cambios, ¿no?, en las funciones. Sí, de los concejales, ¿no? Exactamente. Bueno, no solamente hay una nueva incorporación en el Partido Socialista, también se incorpora un nuevo concejal en el Partido Popular y, bueno, todo ello conlleva a que los distintos órganos del Ayuntamiento pues tengan que modificarse esa composición, ya sean las juntas de gobierno, comisiones informativas, incluso a esos dos nuevos concejales que se incorporan la potestad de poder, por ejemplo, celebrar matrimonios civiles. Respecto a la nueva ordenación y el nuevo teniente alcalde y áreas de gobierno que se establecen, es cierto que, bueno, somos el mismo equipo prácticamente, pero en su día era un equipo multidisciplinar con capacidad para estar en un área o en otro. Es cierto, y así lo ve y lo considera el alcalde, el de un nuevo impulso en todas las áreas, y mantiene, por ejemplo, hay áreas como son la de gestión del espacio urbano o Hacienda, que los proyectos que se establecen no son proyectos anuales, son proyectos de muy largo recorrido. En Hacienda, por ejemplo, no se puede establecer una mejora en las ratios económicas ni siquiera en 4 años. Son periodos de ello. Hablaría de al menos 10 años para ver buenos resultados, aunque aquí, pues bueno, se ha hecho mucha gestión, tanto en las distintas áreas, pero poco a poco ya vamos a empezar a ver resultados que hemos estado aplicando estos 4 años atrás. Entonces, son áreas que ha considerado, que entendía que esa línea se mantuviera porque no hay proyectos que hayan terminado. Mantener, por tanto, esa línea de continuidad en determinadas parcelas como son gestión del espacio urbano y Hacienda, en efecto. Eso en cuanto al orden del día. Por tanto, si le parece, entramos de lleno en el capítulo de las mociones. ¿Cuál quiere comentar? En primer lugar, a mí no me importaría. ¿La suya, la del Grupo Municipal Socialista, o en orden cronológico? Yo creo que podríamos establecer el orden que tenía el pleno. Pues si mal no recuerdo, la primera que se llevó a pleno fue la del Partido Popular, ¿verdad? Sí, bueno, se debatió conjuntamente con la de Vox, porque prácticamente, pues a grandes rasgos, pues venían a plantear exactamente lo mismo y bueno, era un poco denunciar la situación que hemos estado viviendo en la zona centro estas Navidades. Nosotros es un tema que evidentemente cualquier tema de ciudad nos preocupa y no solamente este año. El año pasado ya tuvimos también que actuar porque cada año se sitúa un poco, sobre todo en la época de Navidades, además de que, bueno, hemos tenido unas Navidades con unas temperaturas prácticamente primaverales que ha hecho que la ciudad esté en la calle. Hemos tenido 2 fines de semana últimamente en los que estamos nublados, hacía más fresquito y no había ni entre semana ni fin de semana nadie por la calle, independientemente de que hubiese una peatonalización, corte de tráfico no, sino que aquí nos gusta, hoy sale un poquito un rayito de sol y hace mejor día y hemos salido a la calle, ¿no? Incluso hago un poquito fresquito, pero un rayito de sol y salimos a la calle. Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución, cómo los vecinos de calle Cintería pues se quejaban de la falta de civismo de unos cuantos. Entonces, dependiendo, estemos donde recuerdo también, por ejemplo, una discoteca que abrió justo enfrente del Parque San Pablo y se nos metían en el Parque San Pablo. Teníamos luego el lunes los areneros llenos de vasos y al final se hacían pipí pues por todo sitio. Entonces,
al final volvemos a un grave problema que es la falta de civismo de algunos ciudadanos y que ahora, pues este año, pues se ha centrado se agrava, ¿no? De forma puntual, se ha agravado de forma puntual este año, pero en otra zona es algo que viene y que bueno, reconocemos que viene ocurriendo todos los años, lo que sí es cierto que va cambiando de zonas. Y bueno, pues evidentemente se atienden a los vecinos. Nosotros que hicimos la primera, sobre todo en los días de Nochebuena y previos, cuando vemos cómo se desborda la zona, en cuanto a medidas de seguridad, dado que había un corte de tráfico, es cierto, y muchas personas se nos acercaron y felicitaron porque había un impulso de la zona centro y en el centro había muchas personas y que de hecho estaba promoviendo también un poco que las personas que estaban en esa zona estaban consumiendo en esos comercios porque se daba la facilidad y así nos llegaba. Pero por otro lado nos llegan algunas quejas de algunos vecinos de que, bueno, es cierto que como hablamos de esa falta de civismo por parte de unos cuantos, pues hacía que al día siguiente pues no estaba la ciudad ya evidentemente ni para que fuese un escaparate para los que vienen de fuera, sino para los que convivimos día a día en el centro. Entonces tomamos medidas sobre la marcha tal y como se produce. Nosotros establecemos que en vez de que la policía esté, como normalmente suele estar, en un vehículo, en un coche, pues que se movilice policía en moto, que es más fácil. Sabemos que hay calles mucho más estrechas y lo que les permite a ellos una movilidad. Sobre todo en esas calles aledañas a la zona, ¿no? Exactamente, que es donde se venían produciendo esos problemas. ¿Qué ocurre? Pues que hay mayor movilidad. El delegado evidentemente se hace eco de esas cuestiones que los vecinos le llegan y evidentemente pues las plantea y propone a seguridad que es necesario que se refuerce y que se refuerce con ese mecanismo. Así se hace y por otro lado acometemos unas limpiezas extraordinarias, no son las que se realizan habitualmente porque evidentemente la situación lo requería. También nos reunimos, el delegado de gestión del espacio urbano se reúne con los locales para un poco también que colaboremos entre todos a que cuando eso termine pues que quede en unas condiciones para que al día siguiente pues sea practicable. Es cierto que bueno, una vez pasada lo que ha sido todas las Navidades, los fines de semana han seguido habiendo, hay distintas zonas, hostelería que bueno, está siendo más visitada en la Plaza del Salón, pero es cierto que con una muchísimo menor influencia que ha tenido en las Navidades. Y se ha mantenido ese control policial. De hecho tenemos actas y hay personas a las que se le ha multado, hay muchas personas que de hecho han venido, es que me han multado pero yo no estaba haciendo nada. Bueno, le han pillado infraganti y le han sancionado. Y si hay una sanción, hay un policía que ha puesto esa sanción, pues usted tendrá que abonar lo que por una infracción que ha cometido y que en la calle pues hay determinadas cuestiones que no se deben hacer. Solo porque por no esperar 5 minutos en una cola, que no es más. Para hacer pipí. Entonces, yo creo que es una cuestión, como digo, que cada año va moviéndose de un sitio a otro. Hemos intentado poner todas las medidas que más o menos paliaran un poco la situación y que al día siguiente, como digo, en cuestión de condiciones... O sea que en definitiva, portavoz, lo que decía hace escasamente un ratito aquí la portavoz del Partido Popular, lo que en definitiva el PP llevaba en su moción, que era, si mal no recuerdo, o pedía mayor control y vigilancia en el centro, usted dice que eso ya, de hecho, se está llevando a cabo, o se ha llevado a cabo. De hecho, hay actas que anteriormente no existían y eso es algo, no es un hecho subjetivo o algo que a mí me parezca o que yo pueda decir, eso está, ¿cómo se puede comprobar? Hay partes de servicio, es constatable. Instrucciones que se dan y constan en las órdenes de servicio, en los partes de servicios que tienen para los fines de semana y además luego hay unas actas y unos expedientes que hay que tramitar y unas multas a las que le han llegado. Entonces, eso está, y eso no es algo que pueda decir el delegado de gestión del espacio urbano, que lo diga el alcalde, que lo diga incluso la portavoz del gobierno, sino que eso es algo que se puede consultar con policía, por ejemplo. Bien, ha habido otra cuestión que bueno, ha salido a la palestra, ¿no? Durante estos últimos tiempos también en alusión a este tema, y era la posible instalación de aseos públicos, bien en la propia Plaza de España, bien en algún lugar cercano.
Eso está en el, no lo sé, ¿se puede estudiar esa posibilidad? Bien. ¿Es algo que el gobierno local esté valorando? ¿Desde ya lo desecha la posibilidad? No lo sé. ¿Cómo ese asunto se está tratando? ¿Se ha abordado? Bien, decíamos que tenemos que ver si realmente va a ser un hecho puntual o no. Es decir que, por ejemplo, la peatonalización, me gustaría decir que la peatonalización nada tiene que ver con la movida donde vaya, porque digo que el año pasado estaba en Plaza de la Constitución, la tenemos en la Alcarrachela, la tenemos en muchos sitios. La cuestión, colocar esos aseos públicos, a mí me gustaría saber a quién le toca que le pongamos esos aseos públicos, a ver quién estaría dispuesto a soportar. Y estamos hablando de la plaza de nuestra ciudad. Sí, sí. Es decir, estamos hablando que ahora mismo, con las posibilidades que tenemos, sería colocar unos aseos portátiles visibles, y esa imagen es la que queremos para... quiero decir que una vez que los coloques solucionamos ese problema, pero vamos a tener otro, por otro lado, en el que nos van a decir que es una barbaridad, y a ver dónde lo colocamos. Yo sí, a ese respecto, sí que quisiera decir que en ambos casos estamos trabajando en lo que es el proyecto de nuestro salón, que ahora mismo todavía hay un documento abierto al que se puede aportar. Ninguna de las propuestas, ni la de PP ni la de Vox, y todavía ni siquiera en ese sentido, ellos han dicho, pues preveyendo que se pueden dar estas circunstancias, le puedo plantear ahora mismo que se me ocurre. Hace muchísimos años, yo era pequeña, recuerdo que habían unos aseos en el salón, eran subterráneos, con lo cual tú podías ver dos escaleritas que además tenía unas rejitas que se pueden poner hasta bonitas y que concuerden con el entorno. Pues decir, hay unos aseos públicos, no se ven, son invisibles, pero existen. ¿Sería posible eso? Pues oiga, propongan ustedes que en el próximo proyecto de ese salón se contemple unos aseos públicos, que nos puede venir bien, pues si el año que viene hay de nuevo esa que se desplace gran volumen de personas en Navidades o Semana Santa, o simplemente porque el turista no quiere entrar en un bar y pueda tener esa opción, o cualquier ciudadano. Entonces, ¿sería una opción? Claro. Colocar aseos públicos portátiles, donde los colocamos, como se coloque, yo creo que no me parece una opción muy factible y buena en un entorno como es nuestro salón. Perfectamente entendido. También se ha hablado sobre la posibilidad también de instalar cámaras de vigilancia. Sí, bien, bueno, ahí, mire, respecto al tema de las cámaras de vigilancia, nosotros no podemos colocar cámaras de vigilancia, hay leyes que nos prohíben. De hecho, nosotros, por cuestiones de seguridad, más de una vez hemos estudiado, y cuando yo he sido delegada de seguridad, me he topado con la norma en cuanto a que usted no puede estar grabando la ciudadanía, porque al final eso conllevaba la intimidad. En fin, hay una ley de protección de datos. De hecho, cuando vamos al banco, las cámaras nos pueden estar directamente grabando cualquier cosa, sino simplemente lo que deben grabar, te tienen que avisar. Actualmente en la calle son pertinentes las cámaras cuando tienen objetos de regulación de tráfico o temas de semáforos, para ver si se salta el semáforo 1 y ver que se cumple esa norma. Lo de colocar cámaras para ver por las calles es un tema complicado, y que creo que quien haya propuesto eso alegremente, sin saber, creo que llevamos mucho tiempo todos los que estamos aquí para saber que eso no es una cuestión que pueda decir, porque eso es al final inventar y engañar al ciudadano diciendo aquí se ponen cámaras y estamos todos controlados. Oiga, eso no es así, no puede poner usted. Las cámaras no se pueden poner indiscriminadamente por todas las calles, no se puede poner. Lo primero que está claro que hay que hacer es apelar a la conciencia de todos, ¿no? Civismo, es decir, siempre. El civismo la limpieza de nuestra ciudad. Tenemos el mismo problema con las personas que van paseando a sus perros y nos dejan regalitos por la calle, entonces tiramos un papel. En este caso pues lo mismo, es simplemente un poco de concienciación, educación, no de toda la ciudadanía, de algunos que son los que al final no tienen ese comportamiento. Sobre el resto de las mociones, ¿cuál quiere destacar? Bueno, favor, a ver. La siguiente que se planteaba era la que establecía, bueno, la que presentaba el grupo de Ciudadanos.
Bueno, es una moción que incluso el informe de la Secretaría General lo entendió como desfavorable, en tanto en cuanto no eran competencias de este ayuntamiento y porque además realmente los acuerdos que pudiéramos llegar pues eran nulos porque no teníamos esa competencia nosotros para pedir que un grupo ni al Parlamento ni muchísimo menos. Nosotros ahí nuestro posicionamiento pues básicamente entendemos que bueno, no era ni mucho menos algo que afecte a Écija. Entendemos que el Ayuntamiento de Écija y los grupos deben llevar propuestas que afecten a sus ciudadanos y en fin, yo creo que al final es insistir, redundar en la división, fragmentación de España que no vemos y sobre todo yo creo que por un miedo a que es lo que se ha querido también trasladar a la población como ese pacto de gobierno PSOE Unidas Podemos pues iba a ser como un desastre y que España al día siguiente pues no iba a ser España. Mire, ni siquiera Europa se ha preocupado, desde las instancias europeas se han preocupado y han dicho, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, han dado la confianza y todo lo contrario. España necesitaba que por fin tuviésemos un gobierno porque necesitamos una estabilidad política. La estabilidad política trae mejores perspectivas económicas y ya íbamos a entrar en una fase en la que la economía también se iba a paralizar. ¿Qué me dice, señora Pardal, sobre el PIN parental? La moción que llevaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida, también un tema muy de actualidad a nivel nacional. Bien, durante las últimas semanas. Sí, a mí lo que sí, y así se lo hemos trasladado y también la delegada se lo trasladó al portavoz de Izquierda Unida, que bueno, apenas después de que llevamos 2 semanas de gobierno, pues que sea Vox quien tenga que marcar la agenda política. Yo creo que yo no hubiera llevado, nuestro equipo no hubiera llevado esta moción, evidentemente. Yo creo que ante todo, y lo que hay que resaltar es el respeto a los profesionales de la educación. Yo creo que se están generando problemas donde no los hay, es la técnica de Vox, generar problemas donde no los hay, porque hay muchas mentiras que se han, y bueno, la delegada fue anunciando una tras otra, ¿no? Al final, mire, yo además, por mi profesión, yo soy profesora, de hecho hoy hemos tenido una actividad en el centro por el Día de la Paz. Es una actividad que todas las actividades que se hacen en el centro y forman parte y son evaluables, todas las presentan cada departamento del instituto o del colegio. Por ejemplo, el departamento de matemáticas, de lenguas, de inglés, propone una serie de actividades que van a lo largo del curso. Esas actividades que dicen que si que van a enseñar a los niños qué personas son las que... Mire, pues si van a dar una charla sobre, hablan la educación sexual, normalmente va posiblemente personal sanitario, psicólogo, médico, que no es cualquiera, que no es mi vecina la del tercero, sino personal cualificado. Incluso con temas de violencia de género, va una unidad de Policía Nacional. Creo que si todos decimos, oiga, que la Policía Nacional le va a dar una charla a mi hijo y le va a dar una serie de consejos, yo no desconfío de eso. Resulta que esas actividades forman parte, se recogen dentro de un currículo y dentro de un programa del centro, y ese programa se vota y lo votan también los padres, y los padres son conocedores ya desde el mes dependiendo si es en un colegio o si es en un instituto, desde el mes de septiembre, octubre, los padres saben qué actividades van a hacer dentro del centro y fuera del centro, y luego pues si es fuera se les autoriza y se les informa. Entonces, todos los temas que no están totalmente recogidos y acordados y participados por los padres. Yo creo que hay una cosa que hablaba también de adoctrinamiento de niños en los colegios. ¿Adoctrinamiento de qué? ¿Adoctrinamiento en qué sentido? En que les enseñemos, en que hablemos de igualdad, de tolerancia, ¿desde qué perspectiva? La delegada explicaba, cuando los profesores que hay o maestros que hay en los distintos colegios y centros educativos son de distinto color político.
Y independientemente del color político, cuando uno se presenta a unas oposiciones no le preguntan de dónde es ni de dónde no es para ver si adoctrina o no adoctrina. Yo me presenté a unas oposiciones en la consejería, en la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el Partido Socialista, y a mí no me preguntaron, cuando a mí el tribunal al que a mí no me conoce, no me pregunta si, oye, ¿usted estará de acuerdo con que tendrá que adoctrinar a los niños? En ningún caso. Los temarios y todo eso está muy medido, con lo cual no hay posibilidad. Yo no les doy en clase a mis alumnos, no les doy clase sobre el socialismo, ni lo malo que es Vox, ni lo bueno que es Izquierda Unida, ni lo malo que es Podemos, ni lo malo que es el Partido Popular, en ningún caso, porque no es la materia que a mí me corresponde. Nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar todavía de dos de las mociones, pero sobre todo, hombre, la que presentó el Partido Socialista, que imagino que tendrá especial interés en ello. Sí. La de Podemos, bueno, la de Podemos, comentar algo? Sí. Regulación de las casas de apuestas. Yo creo que eso es imagino que preocupación en el gobierno local también, ¿no? Nosotros tenemos muchísima preocupación, tremenda, es un tema muy delicado y que además ya estamos viendo como un alto porcentaje ya está siendo atendido desde el centro de adicciones, desde nuestro ayuntamiento. Ya nos van llegando esa serie de datos, muchos menores que están ahí ya en esa fase, y además las consecuencias que esto tiene no son consecuencias que puedan solucionarse, sino que son consecuencias de esas adicciones, como uno que es alcohólico. Una persona alcohólica, una vez que supera eso, ya no quiere decir que ya eso, terminado ese tratamiento, tú puedas volver a beber. Una persona, hemos visto las consecuencias como una persona que ha caído en las redes del juego, muchas veces no puede tener jamás en su vida un control sobre ni siquiera su propio sueldo. Por lo tanto, nosotros esperamos que el nuevo gobierno y el nuevo ministro legisle como dice que va a hacer, porque es esencial, porque la normativa nos tiene que venir desde arriba. A eso iba, es decir, que usted aludía anteriormente, por ejemplo, al tema de la normativa respecto, la legalidad vigente respecto al tema de las cámaras de vigilancia. Mire, sí, claro, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Si viene una persona y dice que quiere abrir un local para dedicarlo a estas cuestiones, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Nosotros ahora mismo no le podemos negar una licencia a alguien que cumpla los requisitos, porque eso sería prevaricar. Claro. Entonces, sí es cierto que estábamos estudiando un mecanismo para, como lo han hecho otros ayuntamientos, y hemos cogido esas resoluciones que no son definitivas, porque no la pueden aplicar con carácter definitivo, sí provisional, en tanto en cuanto solicitan una norma superior. Provisionalmente era lo que estamos trabajando desde Gestión del Espacio Urbano, limitar esas licencias. Espero que al final nos llegue una norma, y yo creo que el ministro ha dicho... Y que se legisle de forma definitiva. Ha dicho que se va a limitar, y ojalá que sea así, porque es un problema muy grave para toda España. Sí que lo es. Su grupo, el Gobierno local, el Partido Socialista, presentaba una moción sobre la defensa de la sanidad pública. Cuéntenos. Bien, en realidad nosotros hablábamos de cualquier gestión de los servicios públicos en Andalucía con marcado carácter social. La gestión, ya sea en cuanto a, evidentemente hablábamos y hacíamos una exposición de todo lo que es, hablamos de dependencia, de violencia de género, hablamos de educación, el peor inicio de curso de la historia, eso no cabe duda, por lo menos en nuestra ciudad. Antes no habían faltado profesores de esa manera, o no se ha jugado de se los quito. Ya lo hablamos en el pleno anterior, porque había una moción, lo hablamos, y cómo de un centro se quitan y se dejan otros niños sin atención. En general era en todos los servicios, pero es cierto... El próximo día 5 creo que habrá una reunión con la delegación territorial. ¿Estará el gobierno local? Sí, nosotros, bueno, lo que sí es cierto que, mire, nosotros eso nos hemos quejado también, que en general en todas las consejerías, incluso al ministerio, estando el Partido Popular, yo he estado en reuniones en Madrid, a mí me han atendido estupendamente, y en general en todas las consejerías no tenemos ningún problema. La Consejería de Educación no sé por qué tiene la política de no atender a alcaldes ni delegados. Sí va a estar, se le ha concedido esa reunión a los padres, y se le ha concedido, y evidentemente nosotros, si nos dejan entrar, entraremos, si no, pues por lo menos intentaremos que el gobierno esté, y independientemente de que estemos en delegación o no, como ya lo hemos venido haciendo, independientemente de que estuviera el Partido Socialista o no,
nosotros hemos ido y cuando algún centro nos ha requerido algo y hemos tenido que pedir, pues nosotros hemos pedido. Esté quien esté, eso tiene que quedar claro, que independientemente del color político debemos defender el derecho de nuestros niños y niñas. Volvemos, por tanto, a la moción. Entonces, nosotros hablábamos de tanto en centros educativos y hacíamos por este año más o menos que llevábamos de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con también evidentemente, aunque el Vox no tenga un sillón en el gobierno, pero es cierto que los necesitan y al final la mayoría de las políticas están condicionadas por lo que quiera Vox en la Junta de Andalucía, y eso es así. Entonces, es verdad que todo lo que tiene un marcado acento social en este año se ha visto achicharrado completamente. Y nosotros hablábamos de todos esos ámbitos, pero evidentemente en la educación ya hemos traído y hemos hablado de ello, nos toca también la sanidad. Aquí en este caso la señora Heredia, pues a priori decía que como nosotros hablábamos de que hubiesen listas de espera interminables, salas de espera abarrotadas, que esto era un poco lo que venía ocurriendo. Y bueno, decía que yo no estaba legitimada para llevar esta propuesta al Pleno. Mire, nosotros hace un par de años hubo una moción respecto al hospital sobre una serie de faltas de recursos y el Partido Socialista votó a favor de esa moción. Y entonces estaba el Partido Socialista gobernando la Junta de Andalucía. ¿Por qué votó el Partido Socialista en contra de lo que estaba haciendo su partido? Porque teníamos claro que teníamos que defender los derechos de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos de Écija. No hizo lo mismo la señora Heredia cuando en diciembre se llevaba una moción precisamente por el tema de la deficiencia de personal de recursos humanos en los centros escolares de nuestra ciudad y votó en contra. En aquel momento la señora Heredia dijo que es que no le gustó el tono con el que la señora Lama le había tratado. A mí me parece eso una irresponsabilidad de una portavoz de un Partido Popular de Écija. Yo no me creo que fuese eso. Yo creo que la señora Heredia tiene más un pie fuera que dentro y entonces no se puede pelear mucho con el señor Moreno Bonilla, porque le va a decir, ¿usted qué hace criticándonos? Usted tiene que... A ver, ha defendido... que es que no pueden traer, ha defendido a la Junta que bueno, que nos aguantemos un poquito, que es que no hay, que es que ahora no hay, y sus soluciones, oiga, traigan, si conocen, tráiganme el currículum, que ya se lo doy yo. Es que me parece una barbaridad que la Junta de Andalucía, la selección de personal pase a través de la señora Heredia que lo tenga que pedir en un pleno. A mí me parece una irresponsabilidad total y absoluta. Yo creo que ella esta vez... Se refiere usted, imagino, a la falta de pediatras. Claro, en este caso, y ahora vamos a concretar, ahora tenemos una necesidad, entonces tenemos una necesidad de profesorado, ahora tenemos una necesidad... Las madres y padres de San Agustín le han dado un tironcito de oreja a la señora Heredia. Usted no puede enfadarse, decirme enfadado con esta persona y le voto en contra. Usted tiene que defender los derechos de los ciudadanos. Nosotros, y el alcalde es una frase que me gusta y que la tengo y nos lo ha dicho y es desde el primer día que llegamos en 2015, nosotros somos representantes y gobernamos para todos los ciudadanos, nos hayan votado o no, para todos. Y la señora Heredia, independientemente de que estén en la Junta, Partido Popular o Partido Socialista. Nosotros, evidentemente, traemos una moción porque se nos da la circunstancia de que nos quedamos de los 3 pediatras que hay en el Centro de Salud del Almorrón, no hay. Nosotros llevamos una moción no solamente para esos pediatras, sino cualquier carencia en algo, en especialidades, en esta concreta o en cualquier otra. Y reprocha que, bueno, si esto ya venía pasando y es que la sanidad pública, que era para el Partido Socialista la joya de la corona, porque a pesar de que cuando Bruselas nos impone una serie de recortes por la crisis, cierto, hemos vivido una crisis muy dura. El señor Mariano Rajoy, pues alegremente todos esos recortes los practicó. La Junta de Andalucía intentó contenerse y retenerse y asumir mucho. Es verdad que no podía con todo. Es verdad que posiblemente no tuviésemos la mejor sanidad del mundo. Es verdad que se deterioró un poco, es posible. Pero nunca faltaron pediatras. Nunca le faltó a la ciudad de Écija pediatras, pero ni a la ciudad de Écija, ni si usted va a Cañada Rosal y se le han plantado en el área sanitaria de Osuna al señor Ricardo Gil Torresano, se han plantado todos los vecinos. En la Lentejuela le pasa lo mismo, que no es una cuestión de Écija sola, es una cuestión general de toda Andalucía. Este domingo había Marea Blanca y 60 organizaciones organizaban manifestaciones por el detrimento. ¿Cuál es la cuestión? Yo le planteaba una cosa, igual había un socavón, había un agujero en el techo, es posible que en vez de haber tenido 3 pediatras, pues hubiésemos tenido 5 y eso el gobierno socialista, pues igual
lo podía haber mejorado, y otras cuestiones. Pero no solamente no lo han hecho, sino que bueno, uno llega, apuntala y repara. No. Ellos anunciaban, y claro, evidentemente la moción ella la critica como dura, ¿por qué? Porque cuando usted está diciendo que hemos hecho eso fatal y anuncian a bombo y platillo un plan de choque en el que iban a reparar todo eso que estábamos haciendo mal, resulta que hablaban de contrataciones temporales, y a 31 de diciembre las contrataciones temporales en el sistema sanitario seguían siendo igual, no había cambiado nada, con lo cual, si venía la cosa mal, repárenla. Nosotros, estando el Partido Socialista en la Junta, votamos una moción a favor de que se dotaran de más recursos en el hospital. ¿Se enfadaron con nosotros? Da igual. Nosotros teníamos, íbamos a velar, y así lo dijimos también en el Pleno, por los derechos de los ecijanos y ecijanas, de nuestros niños que se han quedado sin pediatra. ¿Cuál es el objetivo? Y yo lo tengo clarísimo, el objetivo de la Junta de Andalucía es desmontar todo el sistema sanitario, generar listas de esperas interminables, que no tengamos pediatra y que yo al final tenga que recurrir a la sanidad privada. A ver, para la sanidad privada los enfermos son un negocio. Y quien se va a beneficiar y se está beneficiando de todo esto, que es muy rentable, son esas compañías privadas que ahora mismo están absorbiendo a todos esos pacientes. Porque mire, si mi hija está enferma y yo no tengo pediatra, me dicen, mira, es que igual te ponen un médico de cabecera, no es especialista, no es pediatra. Bueno, me lo han atendido, lo van a atender, y entiendo que es un médico sin esa especialidad, pero es médico y lo ha atendido. Pero es que no me lo atiende nadie. ¿Vale? Entonces... decía la señora Heredia, por cierto, estamos ya fuera de tiempo, pero es interesante, vale, ¿qué ha hecho el gobierno local de la ciudad? Usted hablaba anteriormente, lo que nos interesa es velar por los intereses, evidentemente, de los ecijanos. ¿Qué ha hecho el gobierno local? Se planteaba la portavoz del Partido Popular para velar por esos intereses. Se han hecho gestiones, decía ella, por ejemplo, es que el alcalde de Écija no ha llamado al gerente del área sanitaria para exigir esos pediatras, o a la consejería. Imagino que algo dirá al respecto. A mí me parece de verdad que la solución es que de verdad, de una irresponsabilidad absoluta, continuó. Yo creo que la señora Heredia está muy perdida o quiere echar siempre balones fuera y no asumir la responsabilidad que tiene. Vamos a ver, yo creo que al señor Gil Torresano no hace falta que le tenga que llamar el alcalde para que solucione un problema que él ya sabe que tiene. Nosotros, evidentemente, estos acuerdos, evidentemente, tanto a la Consejería de Salud y Familia como a la de Delegación Territorial correspondiente le va a llegar al señor Gil Torresano, porque se va a mandar este escrito también. Nosotros nos dijeron que había una falta de pediatra, que se iba a reponer. Al final, cuando hemos visto que no se solucionaba, decidimos se solucionó parcialmente a la vuelta de Reyes, claro, pero según nuestras noticias, en los últimos días, uno de los dos pediatras, claro, que se incorporaron se ha vuelto a dar de baja, con lo cual, que sepamos ahora mismo, hay 1 de 3. Claro, entonces esa es la cuestión, como el problema aparentemente nos plantean que se va a solucionar. Pues bueno, entendemos que se va a solucionar y dijimos, bueno, dejemos que actúen. Sí, pero ¿cuándo? Porque venimos arrastrando esta situación desde hace ya varios meses. Claro, cuando nos dicen que se va a solucionar. Explicárselo a los padres, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo va a decir, es que yo no lo soluciono porque es que a mí no me ha llamado? El señor Gil Torresano sabe perfectamente lo que está pasando en Écija, o debería saberlo, porque si no lo sabe, entonces, además del gerente del SAS, que es el único al que se ha, bueno, lo han destituido, Servicio Andaluz de Salud, el gerente lo han destituido, no lo han mandado a su casa, no la han mandado a su casa, le han dado otro sillón en otro sitio. Pues a lo mejor si el señor Gil Torresano no se entera de que en Écija tenemos este problema tan grave, igual el consejero debería plantearse si ese señor es competente para no conocer los problemas que tiene en su zona, que tampoco es tan elevada. Y tiene muchos problemas y, al igual que en educación es el peor inicio de curso, yo creo que a peor no se podía ir. Y desde luego las gestiones, que es que aquí hay muchos mantras de que estamos descubriendo que cuando hablan que en gestión económica los gobiernos del PP son estupendos, estamos viendo que no. Un partido socialista está gobernando el Ayuntamiento de Écija y hay mejoras. Estamos viendo que en educación el Partido Socialista nos ha traído el peor año, el peor inicio de curso, y estamos viendo que en sanidad nos vamos a quedar igual. Y que nos han cerrado, por otro lado, una oficina en la que usted sabe que ahora cualquier gestión que tenga que ver con determinados impuestos de sucesiones, pues nos vamos a tener que ir a las oficinas liquidadoras que tiene la Junta en los distintos municipios, que la señora Heredia, por cierto, ha dicho que no se ha cerrado. Entonces, que sí, que nos quedamos, que vamos a tener que ir a Morón. Ese es el acercamiento que está haciendo la Junta de Andalucía de los servicios a los ciudadanos.
Decía que no, yo digo, evidentemente la oficina del registro de la propiedad no se cierra, pero esto es como si dice, mira, nos vamos a llevar cardiología del hospital. El hospital no se cierra, no se va a cerrar, pero usted para que le visite el cardiólogo se va a Osuna. Pues lo mismo, aquí habrán trámites de información, pero si usted quiere que le hagan una liquidación, se va a Morón. No sé, esa es la gestión. Nos hemos pasado ya 4 minutos, pero quiero preguntarle rápidamente y de forma, por favor, breve. El Parque Comarcal de Bomberos, que se está construyendo en Écija, ¿está paralizada la obra, sí o no? Yo creo que el tratamiento por parte de algunos grupos políticos me parece de... Es que han sido varios los grupos de la oposición la dinámica, que han dicho, claro, la dinámica, han aludido el tema, Izquierda Unida y el PP en concreto. Claro, yo creo que están copiando mucho la dinámica de Vox, aquí algunos partidos, con lo de asustar a la ciudadanía. Es como con crear una serie de... Y ellos teniendo información real, vamos a crear aquí, parece ser, se supone, pero no te llaman ni te preguntan. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues vamos a ver, cualquier proyecto que sea subvencionado, porque ese proyecto, si recordamos, está 100% financiado por la Diputación de Sevilla. Es decir, que el Ayuntamiento de Écija no va a pagar ni un céntimo por un parque de tipo categoría alfa, que son los mayores que se hacen. Bien, ¿qué se hace en cualquier obra? Cualquier obra que cualquiera podemos, para que nos entendamos, que estamos haciendo en casa, tenemos que hacer una reforma del cuarto de baño, cuando estamos quitando nos encontramos que cuando picamos nos hemos encontrado una tubería, pues que está oxidada, hay que cambiarla. Nosotros pues podemos decirle en ese momento al fontanero, pues cámbiamela usted y eso me va a suponer 50 euros más, y lo pagamos. Cuando es algo que viene subvencionado y que además luego tiene y es objeto de fiscalización, el proyecto que se hace, se dice que ahí no había que cambiar esa tubería. Aquí cuando se está haciendo la obra, pues se ve que hay que hacer, cuando sabemos que se dan una serie de circunstancias, entre otras que estamos en un terreno con arcillas expansivas, quieren estabilizar mucho más lo que es el parque y distintas cuestiones que se encuentran y deciden, oye, que tenemos que modificar el proyecto. ¿Qué se hace en la administración, en un ayuntamiento? ¿Qué se hace? Porque si no yo puedo decir, bueno, esto está bien que se haga, porque si no al final yo puedo decir, bueno, pues tú ahora me metes aquí, 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 y al final lo que iba a costar 1 millón me va a costar 1,5 millones, pero tú ponlo y eso para ti. No, la ley te dice, oiga, dígame usted qué es lo que va a hacer, y si esto va a costar más, me lo tiene que justificar. Vamos a hacer un modificado de ese proyecto. Entre tanto, ¿qué hacemos? Entre tanto usted se para y tenemos un cese temporal que va a durar unas semanas, se modifica, se aprueba ese presupuesto, nosotros sí hemos hablado evidentemente, y no es que hayamos hablado, sino que nos lo traslada la diputada y el coordinador del área nos dice, tenemos que hacer esto modificado, no va a haber problema, va a ser cuestión de una semana, y nos comunican esa paralización temporal. Ese documento lo pueden tener ellos si quieren, pero es más fácil asustar y demás. Mire, yo le digo una cosa, precisamente el Partido Popular en la legislatura anterior no lo hizo y ahora nos piden que devolvamos una subvención de 80.000 euros. ¿Ellos hicieron la obra? Sí, la hicieron. Lo que pasa que, y además fue en el museo, en el Benamejí, que era un tema de una climatización, en vez de hacerlo en una sala, la hicieron en otra. Cuando han venido a fiscalizar, dice, oiga, esto no era como venía aquí, me devuelve el dinero. Entonces, nosotros no queremos devolver un dinero por no pararnos 3, 4 o 5 semanas. Nosotros nos paramos, se hace ese modificado y ahora que sigan. Ahora posiblemente por esa obra se hizo, y nosotros estamos ahí con un contencioso, por esa obra que el Partido Popular no hizo lo que tenía que hacer. Señores, párense, díganle que es que en esta sala no era, que es la siguiente, que necesita esa obra también, háganla porque tienen la subvención, y era cuestión a lo mejor de haber esperado 1 mes o 2, no esperaron y ahora nos piden a los ciudadanos que tengamos que pagar esa obra. Nosotros desde luego la vamos a pelear y vamos a intentar justificar y no vamos a dejar, porque podría ser muy fácil decir, bueno, lo pagamos y ahora le echamos la bronca, que fíjate que no, evidentemente aunque sea algo que no hizo bien el Partido Popular, vamos a pelear por no tener que los ciudadanos de Écija tengan que pagar algo. Y respecto al parque, por tanto, de bomberos, me quedo con ese titular, que en definitiva es lo habitual, importante. Trámite administrativo. Un modificado del proyecto es lo que provoca el cese temporal, ha dicho usted, sí, y que va a ser cuestión de semanas, semanas. Trámite administrativo, que además me extraña también muchísimo, que yo digo que hay una cierta, que ellos saben precisamente y concretamente uno de los portavoces que está en un ayuntamiento y conoce los procedimientos administrativos mejor que yo, le puedo asegurar que se lo sabe mejor que yo, sabe cómo
cómo funcionan esto. Entonces, cuando se dan esas noticias, uno parece que hay una intencionalidad en asustar a la ciudadanía. Señores, estamos trabajando y desde luego hemos peleado durante mucho tiempo por ese parque y vamos, si tiene que hacerse y hay que esperar 3 meses, vamos a esperar. Pero estamos deseando que esa obra concluya y podamos tener un parque nuevo de bomberos que Écija lo necesita. Por supuesto que sí. Rosa Pardal, muchísimas gracias, portavoz, buenas noches. De nada, muchísimas gracias a vosotros. La portavoz del Partido Socialista para cerrar este capítulo de entrevistas, ronda de entrevistas con los portavoces de los grupos de la oposición y con el gobierno local para valorar lo que dio de sí el pleno celebrado el pasado lunes. A todos un cordial saludo, muchísimas gracias como siempre por la atención que nos prestan. Buenas noches.